Buenos días querida comunidad, buenos días a los que nos acompañan por Zoom, buenos días a los que se conectan en las redes, me da mucho gusto ver que tenemos muchas visitas, yo lo veo en YouTube, ojalá que cuando ustedes tengan un buen tiempo manden estas pláticas a sus amigos y las disfruten, porque esta serie y todo lo que Dios nos ha dado para dar ha sido maravilloso. Sí. Entonces, la semana pasada tuvimos el capítulo número 1 del libro de Santiago y de verdad fue una bendición. Hoy y vimos que quería decir la palabra sabiduría y vimos que el título realmente era la fe puesta en obras, que es lo que es sabiduría, es poner en obras el conocimiento. Hoy vamos a ver cuál es el propósito de este libro y aquí hay una palabra que vamos a después leer su definición. El propósito de la epístola es fundamentalmente práctico y ético. Ojalá todos pudieran en este país oír el libro de Santiago. Enfatiza el deber antes que la doctrina. ¿Por qué? Porque si no solo somos oidores y no hacedores, y eso pues no le ayuda al reino, ¿verdad? El autor escribió para confrontar el penoso abandono de los deberes cristianos. Ya era pura doctrina y nada de hacer. Al hacerlo, analizó la naturaleza de la fe genuina e instó a sus lectores a demostrar la validez de la experiencia de Cristo. La vida en Cristo es una experiencia diaria, aplicando lo que en las Escrituras aprendemos y poniéndola no solo para nuestro crecimiento, sino para el servicio a los demás. Su preocupación fundamental era el significado de la experiencia y la práctica de la fe cristiana, e hizo que los propósitos prácticos se propagaran. La semana pasada vimos que él tiene mucho de los evangelios porque vivió con el Señor Jesús y se refiere a los libros de sabiduría, proverbios, eclesiástico y sabiduría, efectivamente. Eclesiástico y sabiduría. Proverbios. El contenido de este maravillosa epístola, en lugar de especular o dedicarse a rebatir teorías religiosas, Santiago dirige a sus lectores hacia una vida de santidad. ¿Y qué es una vida de santidad? Conocer lo que quiere Dios y caminar ahí. Desde el principio al fin, el tono es imperativo. Me impresionó que la epístola de Santiago tiene 158 versículos nada más. Y de los 158 versículos, 54 son imperativos. ¿Qué quiere decir imperativo? El que manda. El que manda. El que manda. El que pone en acción las cosas. Así es, el que pone, sí, el que le dice, hay que, ¿verdad? Y esos imperativos siempre van dirigidos a nuestro camino de santidad. Vamos a ver que en esto que vamos a aprender ahora, una de las cosas más importantes es que nosotros, como Dios, no tenemos que hacer acepción de personas, ni distinciones, ni favoritismos. Y eso es muy importante en nuestra vida. Saber que si somos hijos de Dios y Vicky y... Ay, perdón. Ana Beatriz, nos lo van a poner muy claro, porque todos, si somos hijos de Dios, ante Él somos iguales. Yo quiero leerles lo que la palabra ética significa, que es a lo que Santiago nos llama. Les voy a leer solo 4 líneas. La función de la ética. Siempre todo es en función de darnos la vida que les voy a describir.
La función de la ética como disciplina es analizar los preceptos de moral, deber y virtud que guían al comportamiento humano hacia la libertad y hacia la justicia. El propósito de esta carta que nos habla de ética es guiarnos a nosotros hacia una vida, en primer lugar, que sea libre. ¿Y por qué libre? Porque cuando usted va en el camino del Señor, está segura que va en el buen camino y empieza a bajarle sobre todo el miedo, porque sabe que va en el camino, la angustia, que es el miedo al futuro, y la tristeza, que es el dolor del pasado, porque nos enseña a vivir el presente de acuerdo a lo que Él diseñó para que nosotros pudiéramos vivir la vida en abundancia que Él quiere e ir venciendo todos los obstáculos que en la vida efectivamente se nos presentan. Así que empieza Ana Beatriz, por favor, pongamos atención a la lectura de la palabra y ya saben que como vamos a hacer preguntas, las que quieran o participar o responder, ahí atrás está el micrófono para que las personas que nos acompañan en Zoom también puedan participar. Ana Beatriz, cuénteme qué le tocó. Mire, yo quisiera empezar primero haciéndoles una pregunta a todas. Si entrara ahorita por la puerta, entraran dos personas, una fuera Ricardo Arjona y la otra fuera el señor que viene a recoger la basura, ¿a quién de los dos le dirían ustedes que se siente junto a ustedes? Yo creo que... ¿A Ricardo Arjona? Yo creo que nos al señor que recoge la basura. Yo creo que todas nos pelearíamos porque Ricardo Arjona se sentara a nuestro lado, nos tomaríamos fotos, las subiríamos en las redes, llamaríamos a todas nuestras amigas y nos sentiríamos muy importantes. Es porque está sentada al lado de él, así como que pegue, ¿verdad? Ajá. Y el otro pobre, ni caso le haríamos. ¿Ustedes creen que eso es de cristianos? No, ¿verdad? ¿Alguien aquí me podría decir que nunca ha discriminado por raza, por religión, por posición económica, por género? Porque nos cae mal, solo por eso. Sí. Y si miran en la historia, esto ha traído serios conflictos, pero a pesar de eso lo seguimos haciendo y seguimos siendo necios. Muchas veces preferimos quedar bien con el mundo y con el mundo, con lo que el mundo nos ofrece y no con Dios, a pesar de que sabemos que eso no está bien. Todos tenemos algún tipo de debilidad. Y el enemigo sabe por dónde entrarnos. Y ustedes saben que si abrimos una puerta, se pueden abrir un montón. Así que ahora vamos a leer en la epístola de Santiago, capítulo 2, del 1 al 13. Respeto debido a los pobres. Hermanos míos, no entre la acepción de personas en la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido, y entra también un pobre con un vestido sucio, y que dirigís vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido y le decís: tú siéntate aquí, en un buen lugar. Y en cambio al pobre le decís: tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies. ¿No sería esto hacer distinciones entre vosotros y juzgar con criterios falsos? Escuchad, hermanos míos queridos. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? En cambio, vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son acaso los ricos los que os oprimen y os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si cumplís plenamente la ley regia
según la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, obráis bien. Pero si tenéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de transgresión por la ley. Porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Pues el que dijo, no adulteres, dijo también, no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor de la ley. Hablad y obrad tal como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia, pero la misericordia se siente superior al juicio. Palabra de Dios. La lectura empieza con hermanos míos, ¿verdad? ¿Y por qué será que empieza con hermanos míos? Porque todos somos una familia, todos somos hijos amados de Dios. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Muchas veces preferimos a algunas personas, y eso está bien porque hay gente con la que nos llevamos mejor, pero a veces lo hacemos tan obvio que podemos crear heridas de amargura, de resentimiento en otras personas. Por ejemplo, con nuestros hijos. Si ellos sienten que hay un preferido, ellos van a tener esa herida de amargura. Nosotros se las vamos a ir sembrando. Tenemos que ser parejos. Todos son nuestros hijos, así como todos somos hijos de Dios. Como humanos que somos, muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Pero la gente que sabe que vamos a la iglesia, al grupo, inmediatamente nos cae encima. Y no que vas al grupo, pues, ya viste. Por eso yo no quiero ir al grupo, porque no quiero ser igual que tú. Me imagino que a todas nos lo han dicho un montón de veces, ¿verdad? Y nos lo van a seguir diciendo. Que vayamos al grupo no quiere decir que seamos perfectos. Somos iguales, con la diferencia que nosotros estamos buscando la ayuda de Dios para ser mejores personas y para estar más cerca de Él. A ver, una pregunta al público. ¿Cómo trata Dios a los pobres e indefensos? Con amor y misericordia. Él se compadece de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo podemos nosotros los cristianos mostrar esa misericordia? La que quiera contestar, si nos hace el favor de pararse el micrófono para que participen y oigan los de Zoom, párese, Vero, y conteste lo mismo que contestó, solo que en el micrófono. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Entonces tratar a los demás como Él nos trata a nosotros, con amor y misericordia. También escuchando a alguien cuando lo necesite, ¿verdad? Esa es una obra de misericordia, dándoles buenos consejos, corrigiendo al que está en un error, dando ayuda económica, perdonando ofensas, consolando al triste, ¿verdad? Hay muchas formas de mostrar la misericordia de Dios al prójimo. Como todos sabemos, Dios es un caballero que entra en nosotros solo si nosotros se lo permitimos. Él nos dice, yo puedo limpiar eso que te hace daño a ti y con lo que le haces daño a los demás, pero Él no lo va a hacer si nosotros no le decimos que sí. Él con su gran misericordia va a lavar nuestros pecados si nosotros se lo permitimos. Él vive en nosotros y así como Él nos perdona, debemos de perdonar a los demás. Porque creo que aquí todas quisiéramos tener un corazón como el de Jesús, ¿verdad? En Efesios 4:32 dice, sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente,
como os perdonó Dios en Cristo. Palabra de Dios. ¿Y esto qué nos dice? Que nos arrodillemos como Jesús se arrodilló para lavarle los pies a los apóstoles. Que toquemos esas partes mugrientas de las personas con las que estamos y que lavemos su falta de amabilidad con amabilidad. ¿Creen ustedes que podemos hacer esto? Sí. Sí, pero ¿creen que nos va a costar un poco? Sí, ¿verdad? Yo quisiera decir algo. ¿Sí? Ah, bueno. La verdad es que nosotros vamos, por decirles, al súper. Alguien en algún momento dado le ha preguntado a la cajera o a la persona que está haciendo su trabajo si necesita algo. Pues yo les voy a dar un ejemplo. En una ocasión había una cajera que se soltó a llorar, contestó el teléfono y se soltó a llorar. Y yo esperando a que me cobrara y le dije, mire, no sé por lo que está pasando, pero puedo orar por usted. Y ustedes no saben el rostro de esa mujer cuando me dijo, sí, por favor, acaban de atropellar a mi hermana. De verdad que cuando uno, el Espíritu Santo está en uno puede ver a través de las personas qué necesidad hay. Aunque la persona no le esté pidiendo la ayuda, uno la puede dar. Pero tiene uno que escuchar al Espíritu Santo, ver a través de los ojos de Cristo qué es lo que le está sucediendo a esa persona. Y eso es una obra de misericordia. Amén. En Mateo 7:12 dice, por tanto, todo cuanto querráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Palabra de Dios. Muchos de los que están aquí tal vez están pasando por situaciones complicadas y pensarán, pero si yo no soy el culpable de esto que está pasando, yo no fui el que engañó, yo no fui el que robó, yo no fui el que mintió. Y quizás no lo sean, pero Jesús tampoco lo fue. Y el que era ser digno de ser servido, vino a servir. El que no era culpable, murió por nosotros. Él fue el que vino porque se compadeció de cada uno de nosotros. Y la ley nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice solo a los que les conviene, a los que les caen bien, no, a todos. Muchas veces juzgamos a las personas, las criticamos y repetimos cosas que nos contaron de ellas sin que nos conste. A veces hasta las hacemos pedazos y después nos damos cuenta de que estábamos equivocadas. Yo me incluyo en esto también. Otra observación ahí que yo quisiera, muchas veces vemos a la persona que nos ha contestado mal, que está enojada, pero realmente sabemos por lo que está pasando. Le preguntamos si necesita algo. Yo creo que es parte de lo que el Espíritu Santo nuevamente nos quiere decir, porque tal vez esa persona en ese momentito estaba mal y nos contestó mal y nosotros decimos, ay, pero qué pesada, ¿qué? Y no estamos viendo la profundidad de lo que está sucediendo en su vida. Cuando a mí algo me impresionó una vez en un retiro que un sacerdote nos dijo, quiero que se vean a los ojos, que miran en la otra persona, que miran. Yo quisiera que se voltearan a ver cada una de las que están aquí y se miren a los ojos. Blanca, que miren. Que miren mí. Mira en cada una de las personas qué estás viendo a través de sus ojos. ¿Qué estás viendo?
Yo las miro con mucho gozo. Puedes ver a Jesús en ella. Cuando estamos de muy bonito humor y de muy alegres y muy contentas y que estamos todas reunidos aquí, pues decimos sí, pero realmente, ¿qué hay en el fondo de su corazón? ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás de esa mirada? Puede ser que esté pasando por un dolor, puede ser que esté pasando por una falta de cariño, puede ser que está pasando que necesita un abrazo, no sabemos. Pero si nosotros vemos a esa persona con el Espíritu Santo a través de los ojos de Jesús, podremos ver su corazón. Amén. Por eso hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Así es. ¿verdad? Así es, así es. El prejuicio y el favoritismo prosperan cuando dejamos de ver a la gente como Dios las ve. Y esto significa que nosotros también nos hemos dejado de ver como Dios nos ve. Aquí todas saben la historia del rey David, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nadie daba nada por él? Él era un pastor de ovejas. Lo miraban insignificante, maloliente. No era guerrero como sus hermanos. Pero Dios lo escogió a él para ser el rey de su pueblo. Porque Dios vio en él su corazón. Él no vio qué era lo que él hacía. Él no vio su físico. Él vio su corazón y vio que él era el indicado para ser el rey. Nadie lo podía creer, ¿verdad? Porque todos los demás hermanos eran guerreros, eran fuertes, eran valientes. Pero eso fue lo que Dios decidió. Así que pidámosle al Señor que nos muestre qué prejuicios tenemos y las situaciones que hemos tenido para mostrar favoritismos. Y cuando Él nos muestre todo eso que no está bien, pidámosle perdón. Nosotros debemos marcar la diferencia como iglesia, como seguidores de Jesús. Que se note que somos hombres y mujeres de fe. Que se note que Jesús está en nosotros, que se note que el Espíritu Santo ha ido haciendo su obra en nosotros y que nos ha ido sanando y que nos ha ido dando el gozo y la fe que solo Él puede dar. ¿Se quieren comprometer con esto? Amén. 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 Cuando Ana Beatriz empieza y Vicky va a empezar igual, hermanos, miren de dónde salió este imperativo de Santiago. En el Antiguo Testamento, la señal de estar cerca de Dios era la prosperidad. Eso era la bendición. La señal de maldición era la pobreza tal cual económica. Entonces había los benditos y los no benditos. Y eso es exactamente, no eran iguales. Lo pueden leer todo el Antiguo Testamento. El desprecio al pobre y la exaltación al que sí tenía. Y entonces, así es. ¿Y cuál fue la revolución? Perdón, como no lo oyeron, a los leprosos, a los enfermos, habían dos categorías. El bendecido y el no bendecido, terrible, una separación total. Y la revolución absoluta total que cambia otra parte de estas reglas establecidas es cuando viene el Señor Jesús y a los que lo aceptamos nos hace hijos de Dios sin acepción, sin distinción. Y esa revolución es tal que por eso los evangelios van tanto a esos despreciados, porque al volvernos hermanos nos unifica a todos. Amén. Se acaba la diferencia, se acaba el rico y se acaba el pobre, se acaba el enfermo y el sano. Nos hace a todos, nos pone
al mismo nivel. Ya no hay diferencia. Por eso leyó Ana Beatriz Gálatas. Ya no hay distinción. Dios no desprecia a nadie, no rechaza a nadie. Todo lo contrario, nos acoge y nos da la misma categoría. Es la que quiero, la palabra que quiero usar. Nos mete dentro de Él mismo iguales. Ya no nos distingue y por eso nos pide que lo que ha estado dañado por tanto tiempo, esa distinción y esa discriminación, nosotros al llamarnos cristianos, actuemos como lo hizo Él, darles a ellos la misma categoría y dignificarlos. Y nuestra Iglesia Católica tiene la preferencia por los pobres. ¿Por qué? Porque nos va a hacer igual como hijos de Dios. Por eso es que la obra social, que el Ministerio de Misericordia son tan importantes, la ayuda en todas las comunidades y en lo personal. Y como decía Vicky, a la señora del supermercado le dio un abrazo y estuvo magnífico. Pero nosotros, digamos, a la gente más necesitada, no podemos irle a decir solo Dios te ama con las manos vacías. Es las dos cosas que Dios unió. Dios nos ama, pero nos llama a aliviar esa pobreza. Entonces, esta epístola es tan poderoso en el cambio que viene a hacer en nosotros como el revolucionario que vino a hacer el Señor Jesús. Por eso es la insistencia con los pobres, porque antes eran de la parte no bendecida y Dios quiere venirlos a levantar a la misma dignidad. Y eso está lejos, que quiera decir que los ricos no están en la misma situación, al contrario, pero les enseña a que esa riqueza también es para poder ser bendición para mucha gente. Cada uno desde nuestra posición en donde estamos, sí somos capaces de poder llevar a nuestros hermanos en pobreza a un lugar más digno. Amén. Vicky les va a contar todo lo que aquí lo hacemos para que esta palabra se cumpla. Perdón, sí, Vicky. Y no solo en pobreza material, sino pobreza espiritual. No, estamos de acuerdo, pero digámosla esto. ¿Se fue todavía, Fran? Ah, bueno. Usted se adelantó. Ay, perdón. Se adelantó, pero bueno. Que eso, bueno, perdón, eso es lo que pasa en el Cambrai, ¿verdad? Exacto. Que sí. no solo se les lleva la palabra, sino constantemente se les está dando bolsitas de comida para que, como dice Blanca, no sea solo la parte espiritual, sino también la parte física. Ellos también necesitan comer, ¿verdad? Perdón, se adelantó. Perdón, bueno, pero bueno. Bueno, a mí me toca la epístola de Santiago 2, del 14 al 26. Y dice, la fe y las obras. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, idos en paz, calentados y hartados, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe. Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado
como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. Nuevamente, Santiago en esta segunda parte del capítulo 2 vuelve a decir hermanos míos. ¿Por qué hermanos míos? Porque todos somos hijos de Dios en el nombre de Jesús. Y Él, a través de su Espíritu, nos ha dado ese soplo de vida para podernos hacer hermanos. Hermanos con los pobres, con los ricos, con los que les hace falta, con los que tienen en abundancia, con los que tienen necesidad del Espíritu, con los que tienen necesidad de comida, con los que tienen necesidad de abrigo, con los que tienen necesidad de un abrazo, de un decirte Dios te ama. Entonces, la fe sin obras está muerta y las obras sin fe están muertas. Eso nos dice la palabra. Y es bien importante, creo yo, también el aprender a pedir nuestra necesidad. Amén. Fíjense que muchas veces, si yo no me hubiera dado cuenta que esa señora estaba llorando, no le hubiera preguntado nada, ¿verdad? Pero muchas veces ella podría haberme dicho, mire, disculpe, en este momento no la puedo atender. Aprender a pedir también ayuda. ¿Cuántas veces estamos pasando por una situación difícil y nos da vergüenza o nos da pena o decimos, no merece la pena que yo pida ayuda por esto? No. O no es el momento, creemos, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver, que alguien me conteste. ¿Por qué a veces nos cuesta pedir ayuda? En el caso de la cajera, yo pienso que ella pensó, valga la redundancia, que no era el momento porque ella estaba en su trabajo. No, definitivamente. Pero y no digamos, era el momento de pedirle a quien estaba pasando que la ayudaran. No, yo sé, ¿verdad? pero cuando nosotros, como grupo, como comunidad, como personas, como familia que somos, como hermanos, que también tenemos familia, tenemos una necesidad. ¿Pedimos bueno. realmente ayuda? Sí, ahí. A veces no. Por orgullo, Por imagen, Vicky, por imagen. Porque ¿qué por van a ver? imagen, por el que dirán, por vergüenza, ¿verdad? Porque todos no queremos que todos se enteren. A veces escondemos nuestras necesidades, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Las escondemos. ¿Para qué? ¿Pero para qué? ¿Qué nos trae el esconder una necesidad a nuestra vida? ¿Qué nos trae? ¿Quién dijo? Nos perdemos de la bendición. Nos perdemos de la bendición del Señor. Y nos resentimos, además. Encima de todo, si no pedimos ayuda, ¿qué nos pasa? Nos enfermamos. Y nos resentimos porque nadie. Nos amargamos nuestro corazón, nuestra vida, si no pedimos ayuda. ¿Sí? Luchamos con nuestras propias fuerzas en vez de pedir la ayuda del Señor, que es el primero. Sí, yo sé, podemos pedirle la ayuda al Señor, pero también somos humanos y necesitamos el abrazo de alguien, el acompañamiento, en qué te puedo ayudar, ¿cierto o no? Somos familia, somos hermanos. Sí, somos hermanos, somos familia, pero a veces cuesta, baby.
no es así nomás. Nos cuesta pedir ayuda por vergüenza, por qué sé yo, tantas cosas. Pero el Señor sabe a quién nos podemos dirigir para pedir esa ayuda, sabiendo que no vamos a ser juzgadas ni criticados y que realmente podemos ver la ayuda de hermanos entre nosotros. También hay algo bien importante. Dice que cuando nosotros vamos a ayudar a alguien, ¿sí? Lo primero, si hay alguien que llega y te dice, mira, por favor, ora por mí, por esto y esto y el otro, ¿ok? Es bien importante hacerse presente con la persona. Si no podemos hacerlo presente en su casa o en el lugar donde está porque nos está pidiendo ayuda en que esté en otro país, pero la presencia de nuestras palabras, un mensajito por el chat, una llamada telefónica, un abrazo de lejos, esa presencia para esa persona que está pasando por una mala situación es una obra de caridad, porque no solo es con cosas materiales, ¿sí? También además, es con el cariño. Aparte, una persona que está pasando por una situación difícil, podemos llevar con un pastelito, o mandarle algo de comida, porque no sabemos por lo que está pasando. Y siempre una ayuda, tanto de cariño como de amistad, de poder ayudar, un panito, cualquier cosa, siempre le dice a la persona, estoy contigo, es en lo que te pueda ayudar, ¿sí? Ese es uno. El segundo también es bien importante y es escuchar. Muchas veces llegan con uno y uno, en lugar de escuchar, lo primero que hace es darle un consejo. No, hombre. Y no se lo están pidiendo. Y ni siquiera nos lo están pidiendo. Ni lo van a agradecer. Entonces, escuchar qué es lo que le está pasando a la persona. Es bien importante antes de hablar, escuchar. Y tercero, si vamos a dar un consejo, para eso está la palabra del Señor. Démoslo a través de su palabra. Con obras, con la palabra del Señor, con escuchar, con un abrazo, en lo que te pueda ayudar. Entonces, esas obras que el Señor quiere, aparte de las obras de misericordia que podemos hacer, como decía Ana Beatriz, que se les da la palabra, pero también se les da algo para comer, ¿verdad? Yo les ponía el ejemplo el año pasado, bueno, este año inclusive, con todas las cosas que ha sufrido Guatemala con los huracanes, las lluvias, etc. Y esta última vez se pidió ayuda. ¿Y qué se recibió? Mucha ayuda. Para lo del huracán. Para lo del huracán. Julia. Entonces, ¿y qué vimos? La obra del Señor entregando esa ayuda a las personas necesitadas. El año pasado me acuerdo que vino el padre Jaramillo y nos contó que él tiene pues un lugar muy pobre donde tiene su iglesia y en enero, para el 6 de enero, siempre reparte juguetes a los niños. Y entonces pidió que si podíamos darle una ayudita. Entonces dijimos aquí en la comunidad, miremos quiénes de nuestros nietos, de nuestros hijos pueden dar juguetes que ya no usen, gente que ayudó trayendo juguetes, haciendo,
¿Qué tuvo que hacer el padre? Tuvo que hacer 3 viajes para llevarle los juguetes y nos mandó unas fotos con la alegría, el gozo de verle las caritas a esos niños recibiendo los juguetes. ¿Quién se alegró con eso? Primero el Señor, pero yo de verdad vi un gozo, una alegría en la cara de los niños, en el rostro de los niños, donde vemos ese rostro de Jesús cuando Él dice, dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque ese rostro del niño de alegría y de gozo siempre es lindo verlo. Igual con la gente que nosotros ayudamos con las obras de caridad. Porque, como dice la palabra, la fe sin obras es muerta. Entonces, creo que todos debemos de ver en qué podemos ayudar para esta Navidad. En el Cambrai o en alguna otra. Yo sé que Verónica y Blanca van a Ana Beatriz también. Ana Beatriz. A la zona 1. Cuente, por favor. Bueno, la verdad es que nos nació una iniciativa con Blanca, Patti, Ana, se nos unió ahora Silvia y nos vamos, pero de verdad con mucha alegría y mucho gozo porque, como dice usted, vemos esas caras, esas alegres, esa sonrisa y la gente dice, es para mí. A mí me está diciendo. Y otros nos dicen, ¿cuánto? No tengo dinero para pagarle. No es pagado. Ay, gracias. O sea, pero de verdad lloran de la alegría. Una señora nos dijo un día, a mí nunca me habían dado nada. Nunca. Y la verdad lo hacemos con mucha alegría y nosotros somos las más alegres porque nos caminamos toda la Sexta, todo el parque. Por el mercado. Y por el mercado, después nos vamos al mercado. O sea, es una felicidad de los niños y de las personas que venden, porque la verdad nos enfocamos en la gente que está vendiendo, que está ofreciendo su producto y no se lo esperan, ¿verdad? Los lustradores. Ese fue nuestro primer fin, los niños que ilustran zapatos. Primero fue los niños que ilustran zapatos, pero ahora pues ya se nos dio que las señoras que están, las ancianas y todo. Y tuvimos una experiencia el año pasado con los migrantes hondureños. Estaban el montón en la zona 1 y nos sentíamos así como que acosadas porque andaban detrás de nosotros y que querían más galletas y más esto. Y entonces nosotras decía con miedo, pero no, el Espíritu Santo iba con nosotros y miren, fue de verdad de gran bendición. Así que las lo que les invitamos. damos es sencillo, ¿verdad? Porque Sí. empezamos con una cajita de galletas y una bolsa de marshmallows. Sí. Los amarramos y la gente era la felicidad de recibir la caja. Después tuvimos que ir separando la caja y los marshmallows para que nos abunde. Sí, y ahí vamos cargando nuestras bolsas por todas las zonas, pero es alegre, alegrísimo. Y siempre pues el Señor se manifiesta con mucho gozo y alegría en nosotros. Así Eso que las que dice Verónica es bien importante. El ánimo con el que lo hacemos. No es el tener que, sino es la reciprocidad de agradecimiento por todo lo que de verdad nosotros podemos tener. Imagínense una caja de galletas, la diferencia que hace, y nosotros en la casa podemos, ¿cuántas cajas de galletas pues? Y a nosotros nos da mucha ilusión ese día. Nos da ilusión, a nosotros nos da alegría ir, mucha alegría. Pero es el ánimo con el que uno lo hace, la intención es la palabra. ¿Verdad? No es solo porque tengo que, no, es porque las caras de los niños y de todos cambian. También tuvimos experiencia con gente perdida en el vicio. Ustedes no pueden saber también que, ¿y para qué? Pues nosotros se lo damos, su problema de él, con el agradecimiento que también lo recibe. Y es que ahí empezó, porque se acuerda cuando íbamos a los cursos de Camoval, allá en la zona 1, sí. Usted viendo por la ventana vio que en el parque de la iglesia estaban todos los jovencitos drogándose. Sí. Entonces Blanca dijo que hay que hacer algo. Traigámosles unas galletas a estos jóvenes. Pero después resultó que a los ilustradores, a los vendedores de lotería, a todos los que se nos atraviesen. Yo voy a decir una cosa que es con la que creo que el Señor se manifiesta y cierra en nosotros ese momento, que al terminar llegamos a donde está la policía
y ahí siempre está expuesto al Santísimo. Sí. Entonces nosotros ahí terminamos, entramos, oramos y siento yo como que es el Señor que nos dice, bien hecho. ¿La iglesia Así de que- qué se llamará esa? La vecindad. Son 3 iglesias. Santa Clara. Santa Clara es a la que va. A Santa Clara. Y dice en Juan 14:12, es una confirmación de lo que hemos estado hablando. En verdad os digo, el que crea en mí hará él también las obras que yo hago y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Amén. Así es que de verdad es la que se quiera unir este año con Blanca, Verónica, Ana, Y que camine, ¿verdad? que en tenis, por supuesto, Que camine y que cargue. Sí, pasamos. Y además después nos vamos al... O sea, encima la experiencia es maravillosa, ¿verdad? No, y si no Después se nos quieren vamos a unir, almorzar. nos pueden ayudar Ah, sí, económicamente eso es para que importante. compremos más galletas y más bolsas de marshmallows, ¿verdad? pues sí, porque todo eso se necesita también, ¿verdad? El poder cooperar, si uno no puede ir por X o Y razón, pero cooperar. Sí, hay muchas ¿verdad? maneras de ayudar. tienes Hay razón. muchas maneras de ayudar, no necesariamente tiene que ir uno, pero uno puede aportar algo para que esas personas también sientan ese gozo, esa alegría de que hay alguien que puede preocuparse por ellos, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Usted terminó? Pues más o sí. Ay, qué bueno. Pero dele. No. Nosotros, para poder llegar a esto, tenemos que estar convencidas primero, que primero es el ser y después el hacer. Entonces ahí va la fe y la obra. Cuando estamos seguras de que estamos en esta vida puestas por Dios, planeados por Dios, en esta época, en este lugar, en este momento, en esta comunidad, entender que no es por casualidad, sino es con un propósito, y lo creemos, lo empezamos a vivir, porque ponemos por obras lo que oímos. Yo tengo un grupo de amigos de hace 50 años, calculen la edad, ¿verdad? Somos 8, somos 4 parejas, y les digo yo siempre, para mí es como un fuego aquí interno el poder ser dadora alegre, pero es como un dar de todo lo que nosotros recibimos. Y no es que seamos millonarios ni parecido, pero es la necesidad de compartir el abrazo, la galleta. Aquí en la torre, estamos en la zona 15, esta comunidad, hay un anciano que lo ponen a pedir limosna en la primera salida. Anciano, está desde las 7 de la mañana. Pienso yo, mis papás, mi suegro, se murieron como la gente. Entonces, ¿por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros, no es ni siquiera por nuestros méritos. Y entonces yo cada vez que paso, le doy un billete, porque se lo quiten o no se lo quiten, lo regañen o no lo regañen, por lo menos él va a cumplir con la parte que le toca y va a poder regresar a su casa con algo. No podemos juzgar. Es que es bolo. Es su problema, ¿verdad? Es su problema. No, Dios vino, es más, a ellos fue a los que más fue. A nosotros nos da la capacidad de trabajar, nos da la capacidad de tener esposos que provean, nos da capacidades para, si no se puede, reinventarnos como hizo tanta gente en pandemia. Ya no se puede esto, voy a hacer lo otro. A no estar del otro lado, sino estar en el lado de ser capaces de Dios. Así que yo creo que este segundo capítulo del libro de Santiago nos permita que nuestra vida se ilumine con la certeza de que si yo estoy en esta posición en la que esté, podamos dar. Yo quiero preguntarles a ustedes sus experiencias porque yo las he tenido. Por ejemplo,
Usted va con una persona necesitada y platica con ella. Lo primero que hace es, quiere una agüita, señor, quiere no sé qué. Ellos son unos dadores increíbles. La gente que menos tiene son dadores. Había unos niños en la Avenida La Reforma que tenían una historia triste, entonces los empezamos a ayudar. Y una vez nos invitaron a su casa. Ustedes no pueden saber que yo pensaba con mi hermana, ¿cómo vamos a salir de aquí? Porque nada era la llegada. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Al llegar, quiere un atolito, quiere un vasito de agua. Ellos sí tienen un corazón que nos enseñan a nosotros en vez de nosotros ser las que le enseñan a él. Eso es bien increíble. Yo tengo una joven empleada que me ayuda, que es el 50% de lo que yo puedo hacer. Ella cuando se va a su casa me dice, mi mamá le mandó. ¿Qué les puedo decir? ¿Alguna vez? Dijo yo. Frijoles fue lo que nos mandó. Sí, esta es de la cosecha de mi papá. Increíble. Que desde su corazón, desde su falta de recursos como los de uno, ellos dan con alegría. De ellos aprendemos. Dígame, Carmencita, y si puede, por favor, hacer su comentario en el micrófono. Buenos días a todas. Yo quiero compartirles esta cita de Sabiduría 7:22. Les voy a leer ese pedazo porque por es favor, bien Carmencita. lindo. Fíjense, dice, hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, aquel perspicaz, inmaculado, claro, imposible, amante del bien, agudo, inaccesible, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, que todo lo observa, penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. Dice, porque a todo movimiento supera en movilidad la sabiduría, todo lo atraviesa y penetra en virtud de su promesa. O sea que la sabiduría es ese movimiento de Dios que está constante en el que la tiene, dice, ¿verdad? Porque no, todo lo supera, todo lo atraviesa, todo. A mí ese versículo como me impactó, fíjense, y ahorita yo siento que lo está confirmando a través de todo lo que ustedes están diciendo. Amén. Eso quería Acuérdense compartir. que la sabiduría, gracias Carmencita, es conocimiento puesto en práctica. Párese, baby, por favor, y ahí está su micrófono. Buenos días a todos y a todas. Yo solo quiero compartir con ustedes la bendición que ha sido para mi vida servir en el Cambrai. Amén. Tengo más de 25 años, Baby, como quien no dice hágame nada. favor, le cedo mi sí. Venga a contar. Y cuente qué es el Cambrai. Sí, sí que. Tanto cable. Bueno, pues es una bendición no solo poder servir y compartir con ustedes, porque el Cambrai nace de un robo de delincuentes que eran puros mareros, en la casa de nuestra fundadora, pues la que empieza el ministerio, que es Carmencita, y empieza yendo de casa en casa, y todos eran hijos o nietos de las viejitas, que las viejitas eran buenas personas, pero los nietos y los hijos todos eran delincuentes, y le escupían, le echaban de la casa. La verdad que era una experiencia desagradable. Cuando yo llego a Marta y María y empiezan a decir que, pues, me entero de todo lo que existía, y yo decía, yo quiero servir, y subía la mano, pero no muy que me hacían caso. Hasta que al fin dispusieron que, ay, mándenla al Cambrai. Y miren, ha sido una bendición poder servir en un medio tan difícil, porque la verdad que no es fácil, pero creo que he recibido más yo de lo que tal vez he podido dar cuando veo la sonrisa, el abrazo de una persona que se siente acogida, que se siente amada, que se siente tomada en cuenta, y aparte de recibir la palabra de Dios que ha transformado muchas vidas.
Y realmente hasta el día de hoy solo crece y crece y crece, que ya no sabemos qué hacer con tanta gente. Pero de verdad, la mano del Señor nunca nos ha abandonado, la comunidad siempre nos ha apoyado y sinceramente yo solo aprovecho a decirles que es tanta la gente que tenemos que necesitamos más servidores y servidoras que quieran aportar su tiempo, y aunque sea una vez al mes o una vez cada 2 meses que digan yo quiero ir a dar una plática, serán más que bendecidas porque realmente lo necesitamos. Y es una bendición poder ayudar a tanta gente necesitada. Tenemos muchos niños, adolescentes, tenemos de todas las edades. Desde como 3, 4 años, ¿no? Empieza. Sí, desde chiquitillos. Y todas las ancianitas, mire, cuando usted mira que caminan y llegan a pie, aquellas positivas que sea, pero no dejan de llegar por la necesidad. No sé, es una cosa que uno no puede decir, ¿cómo no voy a venir a ayudar? Pues porque se ve la necesidad que tienen y realmente bendecimos y recibimos bendición nosotros. Amén. Sí. Y yo quiero terminar con lo que está diciendo Baby ahorita, porque aquí hay una pregunta donde dice, ¿por qué es importante ayudar a otros? ¿Por qué creen? ¿Por qué es importante ayudar a otros? Dando es como recibimos, es una cosa, pero Jesús nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley. Entonces, si tú quieres recibir amor, dalo. Si tú quieres recibir obras, dalas. Lo que tú necesitas, también dalo. Eso es parte de lo que necesitamos aprender, ¿verdad? Porque cuando necesitamos ayuda, cuando vamos a necesitar ayuda, alguien va a acudir a nosotros. Primero, el Señor. Pero si lo pedimos, alguien va a acudir a nosotros en esa ayuda. Y de verdad, yo sí puedo darles testimonio de que las veces en que yo he necesitado ayuda de la comunidad, de mi grupo, ayuda en oración, siempre la he recibido a través del amor de Jesús. Amén. Si lo que nos une es el amor de Dios. Me levanto yo y... A ver, ¿quién va a sentar aquí? Bien, buen día. Solo les quería contar algo que me sucedió cuando era niño, tendría tal vez unos mis 6, 7 años. Un fin de semana había ido a la casa de mi abuelo a pasar el día, el papá de mi mamá. Y le pedí 5 o 10 centavos, algo así, para ir a comprar unos dulces a la tienda y me los dio. Me acabé los dulces y al rato le fui a volver a pedir otros 5 o 10 centavos y me dijo, no, ya te di una vez. Bueno, pero él acostumbraba a llevarme a pasear a veces al zoológico o a la Avenida de las Américas. Había unas carretas de cabritas, me recuerdo. Y me dijo, venite, te voy a llevar a pasear. Y en el camino, en una esquina, se acercó una persona a pedir una limosna. Y bajó el vidrio y le dio la moneda. Lo mismo que yo le había pedido la segunda vez, se lo dio a esta persona. Entonces yo como niño le dije, pensando en por qué no me lo dio a mí, sí se lo dio a este señor. Le dije, mira, y a él, ¿por qué sí le diste los 5 o 10 centavos? Y la respuesta que me dio ha sido tal vez una de las respuestas más cortas, sencillas y sabias que he escuchado en mi vida y se me quedó grabada. Me dijo, se lo di porque está más fregado que yo. Mi abuelo no era un hombre rico, era un hombre de un nivel socioeconómico medio. Pasó por muchos problemas económicos muchas veces. Y la respuesta que me dio es, se lo di porque está más fregado que yo. Desde ese entonces yo cargo el vasito que usan de cenicero los carros con un montón de monedas y en todas las esquinas el que se acerca
a pedirme, le doy una moneda, lo que puedo. Sí. Aunque tengo año y medio de no tener trabajo. Y en una ocasión, muchos años después, venía yo de la universidad y ese día habíamos recibido una clase de microeconomía y otra de macroeconomía, y los dos catedráticos tenían ideas opuestas respecto a la economía. El de microeconomía era bastante, apoyaba el capitalismo, y el de macroeconomía tenía ideas más socialistas. Entonces, precisamente ese día, la discusión había sido si el gobierno tiene que ayudar económicamente a los segmentos socioeconómicos pobres, o si tiene que promover la economía para que tengan trabajo en vez de regalarles las cosas. Nos habíamos pasado las dos clases discutiendo ese tema. Venía yo con estos amigos en el carro, cuando llegué a una esquina y por instinto bajé el vidrio y le di la moneda a la persona, y se generó aquella discusión adentro del carro, de que si hay que ayudarlos o hay que proporcionarles trabajo, que si, como dicen los chinos, que si hay que darles un pescado para que coman hoy, o que si hay que enseñarles a pescar. Y se pasaron 10 minutos discutiendo en el carro sobre eso. Hasta que al final a alguno se le ocurrió preguntarme a mí, mira, ¿y por qué le diste la moneda? ¿Qué pensás? ¿Hay que darle el pescado o hay que enseñarle a pescar? Yo les dije, mira, yo solo le di la moneda porque está más fregado que yo. O sea, la misma enseñanza que me dio mi abuelo. Y yo en eso resumo la misericordia, pues mientras uno tenga para proveerle a una persona que está peor que uno, lo que espera Dios es que lo hagamos. Clarita quiere pasar. No, pues miren, ahora que hablaron del Cambrai, me estoy recordando, eso ha crecido enormemente, es una obra maravillosa que el Señor ha hecho ahí y todas las que trabajan ahí, porque cuando nosotros empezamos y era hablando de dar y recibir, me recuerdo que en un cuarto, sentadas en las camas, ahí fuimos a evangelizar, sentadas sobre las camas porque no tenían ni siquiera una silla para que nos sentáramos, y entonces siempre nos tenían algo, que una limonada, que un panito para darnos. Y, ay, miren, para mí era un gozo de veras cuando fuimos a darles el seminario a estas personas, y cómo ellas estaban tan agradecidas, dándonos lo que podían a cambio de que nosotros les estábamos llevando la palabra del Señor. Fue algo precioso, porque ahí se cumple que al dar se recibe. Sí, les agradecemos a todas las que estuvieron aquí presentes, a las que nos estaban viendo por Zoom. Como decía Blanca, que lo sigan promoviendo con sus amistades, porque esto va a enriquecer a muchas personas. Porque aquí, yo ahorita me di cuenta que la gente critica mucho a los sacerdotes en la misa cuando empiezan a hablar de la pobreza, que dicen por qué se tienen que ir por ahí, y la verdad que es palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que apoyar esto en lugar de estar criticando a nuestra iglesia. Sí, ajá. Así que, por favor, promuévanlo, y aquí las esperamos con mucho gusto e ilusión la otra semana. Amén. Amén.